Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con una obra de Jean Bodin de 1568. Respuestas a las paradojas de Monsieur de Malestroit, o Respuesta a las paradojas de el señor de Malestroit. Esta obra se considera una obra pionera en economía, ya que sienta las bases para futuras discusiones sobre la inflación y el papel del dinero en la economía nacional e internacional. En este texto, Bodin responde directamente a las observaciones de Monsieur de Malestroit, quien sostenía que la inflación y el aumento de precios eran una ilusión creada por la manipulación de las monedas y no un cambio real en el valor de los bienes. Además de su análisis económico, Bodin también aprovecha la ocasión para exponer su visión sobre la justicia social y la necesidad de reformas que permitan una economía más equilibrada y justa. Veamos entonces qué nos trae el filósofo del Estado. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, en primer lugar vamos a analizar la figura de Jean de Malestroit, que es este caballero que dice que la inflación es algo ilusorio. Malestroit nació probablemente en el seno de una familia noble en Bretaña en algún momento de finales del siglo XIV. Su ascendencia noble facilitó su acceso a la educación eclesiástica y política, lo que era común para miembros de la aristocracia que buscaban posiciones en el poder de la Iglesia. En 1419 fue nombrado obispo de Nantes, un cargo que le otorgó considerable autoridad en Bretaña, una región autónoma con una fuerte identidad y tradición de resistencia frente a la corona francesa. Y durante su tiempo como obispo, Malestroit vivió de cerca los conflictos de la Guerra de los 100 años, un enfrentamiento intermitente entre Francia e Inglaterra que duró más de un siglo. Su papel en la guerra fue principalmente diplomático. La Guerra de los 100 años no solo involucraba conflictos entre países, sino que también tenía fuertes repercusiones internas, como las luchas de poder entre los nobles franceses y los bretones. Malestroit trató de mediar y mantener una posición que favoreciera los intereses de Bretaña y autonomía dentro del Reino de Francia. Poco después se unió al consejo privado del duque de Bretaña, Juan VI, y asumió varios roles administrativos, incluyendo el de presidente de la Cámara de Cuentas y tesorero general del ducado. En 1419 fue transferido a la diócesis de Nantes, donde inició junto al duque Juan V la construcción de la Catedral de San Pedro y San Pablo, colocando la primera piedra en 1434. También promovió la construcción del Château Gaillard en Vannes, y en 1440 presidió el juicio eclesiástico de Guilderets en Nantes. Observaciones económicas. Malestroit también fue un economista y teórico francés del siglo VI, conocido por sus observaciones sobre la inflación y el valor de la moneda en un periodo en el que la Europa comenzaba a experimentar los efectos económicos de la afluencia de metales preciosos procedentes de América. Su obra más importante, titulada Les paradoxes sur les fers de monnaie, es decir, Las paradojas sobre el hecho de las monedas, publicada en 1566, abordó el fenómeno del aumento de los precios y la depreciación de la moneda, lo cual sentó las bases para el entendimiento de la inflación en la economía moderna. Y el contexto estuvo marcado por la afluencia, como decíamos, de metales preciosos, especialmente oro y plata, que llegaban de América a través de España y luego se difundían por toda Europa. Y este aumento repentino de los metales preciosos influyó en la economía europea, incluyendo la de Francia, y produjo un efecto de devaluación de las monedas que entonces se acuñaban
principalmente en metales preciosos. Y la Cámara de Cuentas de París buscaba explicaciones a este tipo de inflación, y para eso consulta a Jean de Malestroit, que explica que este fenómeno se da por medio de unas paradojas. O sea, lo que es evidente ya para todos es que existe una especie de inflación, es decir, los precios aumentan. Eso significa inflación, es decir, es una alza generalizada de los precios. A eso nos referimos cuando hablamos de inflación. Y la primera paradoja es la siguiente, dice, Malestroit presenta su argumento en un silogismo, como se hacía antaño en la Edad Media. En primer lugar, definimos la carestía, señalando que algo solo puede considerarse más caro si cuesta ahora más de lo que costaba anteriormente en términos de oro o plata. En segundo lugar, observa que la experiencia demuestra que efectivamente se requiere ahora más oro y plata para adquirir ciertos bienes, llegando a la conclusión de que en realidad nada se ha encarecido, sino que el aumento de precios es simplemente una ilusión provocada por la depreciación de la moneda. Según Malestroit, los intercambios en moneda de cuenta, es decir, la unidad de medida, no reflejan un incremento real en el costo cuando se comparan con intercambios en moneda de circulación, es decir, a donde está el valor real. Malestroit describe el intercambio monetario en términos que anticipan conceptos de la economía política moderna. Desde la antigüedad los intercambios se medían en oro y plata, las cuales eran las formas estándar de riqueza y valoración. Sin embargo, Malestroit argumenta que aunque los precios en moneda de cuenta han subido, no ha habido un cambio real en el valor de los bienes cuando se mide en oro o plata en especie. Esto lo lleva a concluir que los precios actuales no reflejan un encarecimiento real de las mercancías, sino una ilusión creada por la desvalorización de la moneda oficial. Para ilustrar esta idea, Malestroit compara el precio de varias mercancías en diferentes tipos de moneda y concluye, aunque los precios hayan cambiado en términos de la moneda de cuenta, el valor de intercambio en términos de oro y plata ha permanecido estable. Según él, si se comparan estos precios en términos de oro o plata, no existe una verdadera inflación. En el reinado de Felipe de Valois, de 3328 a 1350, un auné, que era una unidad de medida francesa que se usaba para medir principalmente tejidos, una auné de terciopelo costaba 4 libras, lo cual equivalía a 4 escudos de oro. En 1566, el mismo terciopelo costaba 10 libras, pero seguía equivaliendo a 4 escudos de oro. ¿Y por qué el valor de los escudos no cambia? Porque el oro suele tener un valor estable por largo tiempo, y en tiempos de Malestroit el valor del oro y la plata era más estable que cualquier otro metal y en consecuencia este podía servir de referencia con respecto a otras monedas. Así como el valor de la unidad de terciopelo variaba en cuanto a libras, con respecto al oro, este no cambiaba mucho. Esto quiere decir que no hay un aumento en el valor del objeto, sino que existe una depreciación de la moneda, que en este caso es la libra. Por eso la inflación sería algo ilusorio, solamente es por la manipulación de la moneda, ¿no? Y la depreciación de esta. Pero hay una segunda paradoja. La segunda paradoja de Jean de Malestroit trata sobre el impacto negativo que los aumentos en los precios, a los que él llama sobrevaluaciones, tienen sobre los ingresos fijos de las personas, en particular aquellos que dependen de rentas constantes, como los nobles, el rey y otros miembros de la aristocracia. Malestroit sostiene que estos aumentos de precios no son la causa de la depreciación de la moneda, sino una consecuencia de ella. Según su análisis, la devaluación de la moneda de cuenta, la moneda en la que se calculaban estos ingresos, reduce el poder adquisitivo de los ingresos fijos, ya que, aunque las personas reciban la misma cantidad de moneda, esta ahora vale menos. Para ilustrar su punto, Malestroit compara los ingresos de las personas en dos periodos, el reinado de Felipe de Valois y el año 1566. En el primer periodo, una renta de 50 sous era equivalente a un escudo de oro, y con ese escudo se podía comprar media auné de terciopelo, una medida de tela como habíamos dicho. Sin embargo, en 1566, esa misma renta de 50 sous equivale a menos,
ahora solo permite adquirir un cuarto de auné de terciopelo. Esto demuestra que los ingresos fijos han perdido poder adquisitivo a lo largo del tiempo, ya que el mismo monto de dinero ahora compra menos bienes debido a la depreciación de la moneda. Ujú. Y hay otra razón aquí también en la segunda paradoja, porque Malestroit advierte que mirar solo los valores nominales, la cantidad de monedas, sin fijarse en el contenido de oro y plata, es un error. Un rey que recibe impuestos en monedas depreciadas, con menos oro y plata, pierde riqueza real porque, aunque reciba muchas monedas, el metal precioso dentro de ellas es menor que el que recibieron sus antecesores. Entonces, esas son las dos paradojas del señor de Malestroit para justificar este incremento en los precios. ¿Ya? Vamos ahora a la obra, justamente a la obra de Jean Bodin que se llama Respuestas a las paradojas de Monsieur de Malestroit. Uh-huh. Dirigido al rey, Bodin se dirige a una autoridad que es el Monsieur Prévost para expresar sus preocupaciones sobre la idea de Malestroit, a quien acusa de sostener opiniones contrarias al sentido común o de proponer ideas paradójicas que según Bodin no están alineadas con la realidad. La carta destaca que Malestroit ha argumentado en contra de una percepción común y Bodin como respuesta presenta su propia visión señalando que él y otros han tratado de corregir el problema posiblemente en referencias a temas económicos como la inflación o el valor de la moneda, un tema que Bodin abordó en otras obras. Bodin parece confiar en la experiencia y el juicio de Prévost para que actúe como mediador en esta disputa y sugiera que con su conocimiento y habilidad se podrá resolver el asunto de manera prudente y efectiva. Entonces la crítica de Bodin hacia Malestroit apunta a la necesidad de un manejo racional y basado en la experiencia de los asuntos públicos, confiando en que las autoridades puedan tomar medidas para corregir lo que él percibe como errores en el análisis o interpretación de la economía o el gobierno por parte de Malestroit. Bodin argumenta que, contrariamente a lo que sugiere el señor de Malestroit, la inflación y el encarecimiento de productos como el vino, el trigo y los bienes manufacturados no pueden atribuirse a la misma cantidad de dinero en circulación. Según Bodin, la comparación de precios históricos y actuales de diferentes productos demuestra que ha habido un cambio significativo en el valor del dinero. Bodin presenta ejemplos detallados de cómo los precios han aumentado considerablemente a lo largo del tiempo, especialmente en el caso de productos de primera necesidad. Refiere, por ejemplo, el costo del trigo y otros alimentos que han aumentado varias veces en comparación con los precios de hace 100 años. Argumenta que el problema se deriva en gran parte de la abundancia de oro y plata que ha provocado la devaluación del dinero y no de causas relacionadas con las políticas o prácticas comerciales locales. En este sentido, Bodin también rechaza la idea de que se pueda controlar la economía mediante restricciones o regulaciones arbitrarias. Critica a Malestroit por no tener en cuenta el efecto de la abundancia de metales preciosos que llega de las colonias y cómo esto afecta inevitablemente a la inflación. Enfatiza que los precios seguirán subiendo si no se aborda el verdadero problema, que es la desvalorización de la moneda debido a su abundancia. La crítica de Bodin, entonces, es meticulosa, pues muestra que Malestroit no ha tomado en cuenta ciertos factores económicos que él considera fundamentales. Defiende Bodin que el aumento de precios es una consecuencia de cambios en la oferta monetaria y no un simple capricho del mercado o del comportamiento de los comerciantes. El filósofo señala que en tiempos anteriores incluso el pueblo romano experimentó aumentos similares en los precios cuando recibieron abundantes riquezas en sus conquistas. En concreto se refiere al capitán Paulo Emilio, quien trajo a Roma una gran cantidad de oro plata obtenida de las campañas militares, y este flujo masivo de riquezas afectó la economía de la ciudad, ya que el pueblo romano se encontró con una situación en la que el valor del dinero disminuyó en relación con los precios de los bienes. Según Bodin, los impuestos y los precios de la tierra en Roma aumentaron en 2/3 de manera casi inmediata. Bodin también menciona casos históricos como los excesos de Heliogábalo y Calígula en el Imperio Romano, quienes mostraron una actitud de despilfarro y desprecio hacia la riqueza. Señala cómo estos emperadores intentaron imponer controles para moderar la inflación o limitar el gasto en lujos, aunque sin éxito. Bodin argumenta que el exceso de riquezas provoca desprecio
productos comunes y a la vez genera inflación debido a la disminución del valor del dinero. Critica la interpretación de Malestroit, quien parece atribuir la carestía a factores como escasez de bienes o políticas específicas, en lugar de considerar la influencia del flujo de metales preciosos en la economía. Y este fenómeno, obviamente, Ohan identifica, no solo afecta a Francia, sino que ha sido un patrón recurrente en varias naciones que han experimentado un aumento en su riqueza sin un incremento proporcional en la producción agrícola e industrial. Recalca que los bienes necesarios como la comida y la vestimenta suben de precio debido a la mayor cantidad de dinero en circulación, no porque hay una verdadera escasez de estos bienes. Bohan explica que esta abundancia de riqueza ha permitido a algunas naciones como España e Italia dedicarse a la importación y al comercio en lugar de la producción. Y esto ha llevado a un desequilibrio donde el consumo y el comercio internacional prevalecen sobre la autosuficiencia y el desarrollo de industrias locales. Esto no solo pasa con las monedas, sino que también con las piedras preciosas y perlas. Bohan critica cómo la abundancia ha causado una pérdida de valor percibido en bienes que antes eran considerados excepcionales. Menciona que incluso las perlas, que antes se apreciaban enormemente, ahora son despreciadas y vendidas a bajo precio debido a su abundancia. Bohan también identifica otra causa de la inflación, que es la monopolización de ciertos productos y el control de precios por parte de comerciantes y gremios. Esta manipulación del mercado, junto con la acumulación de riqueza por un grupo reducido, contribuye al aumento de los precios y la dificultad de acceso a ciertos bienes para la población. Bohan critica las medidas de algunos gobernantes que, al intentar regular los precios y limitar la circulación de metales preciosos, no abordan el problema de raíz. Sugiere que las políticas restrictivas o los intentos de controlar el mercado solo generan efectos temporales y no resuelven el problema de la inflación derivada de la sobreabundancia de metales. Menciona el caso del pan, Jean Bohan, en tiempos de Varrón, que inicialmente costaba 50 denarios de plata, pero cuyo precio se incrementó 10 veces debido a la sobreabundancia de dinero. Bohan utiliza este ejemplo para ilustrar cómo el exceso de riqueza en forma de oro y plata puede causar la devaluación del dinero, lo que lleva a un aumento generalizado de los precios de productos básicos. Y este patrón, advierte, se repite históricamente cada vez que una sociedad recibe un flujo masivo de metales preciosos sin un incremento proporcional en la producción de bienes. Critica a Bohan la cultura del despilfarro que existía en Roma, donde los ricos invertían grandes sumas de dinero en lujos innecesarios y extravagancia. Menciona, por ejemplo, al actor Rossio, quien ganaba sumas astronómicas, y a otras figuras que gastaban en entretenimiento y banquetes excesivos. Este consumo ostentoso contribuía a encarecer los productos y a una inflación descontrolada, ya que el dinero se destinaba a satisfacer gustos personales y lujos en lugar de invertir en actividades productivas. Para Bohan, esta tendencia no solo genera inflación, sino también una cultura de desprecios a los bienes esenciales, haciendo que aumenten de precio y sean inaccesibles para la mayoría de la población. Bohan también reflexiona sobre la naturaleza efímera de esta riqueza y advierte que, aunque una sociedad pueda experimentar un periodo de prosperidad por la entrada de metales preciosos, este crecimiento es insostenible a largo plazo. A medida que el valor del dinero disminuye, la economía se vuelve vulnerable a crisis y también, por supuesto, recesiones. Para Bohan, la verdadera riqueza no debería medirse solo en la cantidad de oro y plata acumulada, sino en la estabilidad y la producción de bienes esenciales. Critica entonces la dependencia en estos metales como base de la economía y defiende que una economía fuerte debe basarse en la producción y en un consumo equilibrado que no dependa exclusivamente de los lujos y el despilfarro. Bohan aborda también la evolución histórica del valor de la moneda y los precios de los bienes, explorando cómo factores políticos y económicos han influido en estos cambios. Una de las ideas centrales es la fluctuación del valor de dinero en diferentes periodos, ilustrada con ejemplos específicos. Por ejemplo, en el año 1422, el marco de plata equivalía a una suma mayor de dinero en comparación con años posteriores. Un hecho que Bohan relaciona con la devaluación y las decisiones políticas. Bohan destaca cómo las crisis políticas, como la ocupación inglesa de París, afectaron el sistema económico de la época. Durante este periodo, los valores de la moneda y los bienes esenciales fluctuaron considerablemente,
con precios que reflejaban el impacto de la guerra y la inestabilidad. Carlos VII, según relata Baudin, intentó introducir nuevas monedas en un esfuerzo por estabilizar la economía y garantizar un sistema más equitativo. Otro aspecto importante que desarrolla Baudin es el costo de la vida y los precios de los productos básicos como el vino, la carne y otros bienes esenciales. Baudin muestra cómo estos precios variaban dependiendo de la época y la región y utiliza estas cifras para reflexionar sobre la economía y las dinámicas sociales. Por ejemplo, menciona que el precio del mutón, que era el cordero, era considerablemente más alto en ciertos momentos históricos, mientras que el precio del vino se mantenía más accesible, reflejando obviamente prioridades económicas y cambios en la producción. También analiza la influencia de las leyes romanas y su continuidad en el sistema monetario medieval y renacentista. Compara los estándares de pureza de la moneda en diferentes momentos históricos, señalando cómo las adulteraciones en la acuñación de monedas afectaron la confianza en el dinero y alteraron los valores económicos. Critica las decisiones de ciertos monarcas para recaudar más fondos, porque esto redujo la calidad de las monedas y causó inflación, perjudicando a los ciudadanos comunes. Para Baudin, una economía desprovista de moral no solo genera desigualdades sociales, sino que también fomenta la corrupción y la inestabilidad. En este sentido, argumenta que el bienestar colectivo debe prevalecer siempre sobre los intereses individuales o de unos pocos. Otra de sus reflexiones filosóficas se centra en la responsabilidad de los gobernantes hacia sus súbditos. O sea, Baudin considera que los líderes tienen el deber de garantizar un sistema económico justo que proteja a la población de prácticas como los monopolios y la especulación. Insiste en que una buena gobernanza no se mide solo por el enriquecimiento del Estado, sino también por la capacidad de crear condiciones de justicia económica y estabilidad social. La economía es un reflejo directo de las virtudes o vicios de una sociedad. Afirma que una comunidad virtuosa tenderá a implementar prácticas económicas justas, mientras que una dominada por la avaricia enfrentará desorden y pobreza. Y desde esta perspectiva, el comportamiento económico no es solo una cuestión técnica, sino un indicador de la salud moral de la sociedad. En cuanto al comercio, Baudin lo concibe como un medio para fomentar la cooperación entre los pueblos, en lugar de perpetuar la explotación. Critica los sistemas que privilegian la acumulación desmedida de riqueza y aboga por un comercio justo que beneficie a todas las partes involucradas. En su visión, el comercio debe ser una herramienta para fortalecer las relaciones humanas y promover el bienestar común. También reflexiona sobre la distribución de la riqueza, resaltando que las desigualdades extremas son efectivamente una amenaza para la estabilidad social. Considera que las políticas económicas deben buscar no solo el crecimiento, sino también una distribución equitativa que permita a todos los ciudadanos vivir con dignidad. Para él, la economía debe estar al servicio del bien común y no de los intereses de una élite privilegiada. Baudin también aborda cómo, a pesar de existir leyes para controlar monopolios y regular los excesos en alimentos y vestimentas, estas rara vez se aplican. Señala que el ejemplo de los cortesanos que viven con lujos desmedidos influye negativamente en la administración de la República. La salud de un Estado depende directamente de la moral y la disciplina de sus líderes, pues todo mal o beneficio se transmite desde la cabeza al resto del cuerpo político. Hay una discusión en términos de leyes también sobre las exportaciones de bienes del reino. Algunos personajes influyentes proponen eliminarla por completo, creyendo que el reino puede prosperar sin depender de productos extranjeros. Pero Baudin considera esta idea inviable, argumentando que el comercio internacional no solo fomenta el desarrollo económico, sino también la amistad y el entendimiento entre naciones. Subraya la importancia moral del comercio. Argumenta que un reino tiene la responsabilidad de compartir sus riquezas y virtudes con otros pueblos, viéndolo como un deber natural. Critica a los romanos por rechazar alianzas con pueblos que ofrecían lealtad voluntaria, calificándolo como un acto de arrogancia y debilidad moral. Las preocupaciones en torno a la corrupción moral que el comercio causa con los extranjeros es algo también severo. Cita a filósofos como Platón y Licurgo, quienes evitaron tales intercambios para proteger la pureza de sus comunidades. Pero Baudin defiende que permitir el comercio es prudente, siempre y cuando se establezcan límites claros y se actúe con virtudes ejemplares, que exista una circulación de personas con respecto en los países.
También aboga por proteger los bienes esenciales del reino, como el trigo y la sal, evitando que caigan bajo el control de extranjeros o enemigos. Propone medidas como la creación de graneros públicos y sistemas de almacenamiento para garantizar la estabilidad alimentaria del reino, sugiriendo que esto permitiría reducir la dependencia de mercados externos. Comercio moral y la moneda. A pesar de que se establecen leyes para limitar los excesos, estas no se aplican de manera efectiva, lo que genera un impacto negativo en la administración del reino y la estabilidad económica. El autor analiza la importancia del comercio internacional, destacando cómo algunos sectores buscan limitarlo, bajo la creencia de que la autosuficiencia puede asegurar la prosperidad. Sin embargo, Bodan argumenta que el intercambio con otras naciones es necesario no solo para el desarrollo económico, sino también para fortalecer las relaciones diplomáticas y el entendimiento entre los pueblos. Aborda el impacto del comercio en la moral y los valores del reino. Critica a aquellos que ven el intercambio con extranjeros como una amenaza a la pureza moral, señalando que con una regulación adecuada el comercio puede ser un medio para compartir virtudes y recursos. No habría ningún problema en comerciar con los extranjeros. Y claro, pero ¿qué pasa cuando se dice que los extranjeros podrían influir negativamente en la pureza cultural, las virtudes tradicionales de la sociedad? Bueno, los intercambios podrían introducir lujos innecesarios o prácticas consideradas decadentes. Y a esto Bodan insiste que en realidad, teniendo una medida legal que limite estas cuestiones, no habría problema en que se pueda comerciar o que se pueda aceptar la influencia extranjera. Producción de la moneda. Jean Bodan describe los problemas asociados a la refinación de metales como el oro y la plata para la producción de monedas. Explica que este proceso es costoso, genera pérdida de peso y fragilidad en las monedas. Propone entonces Bodan el uso de metales menos puros como una posible solución para reducir costos, aunque reconoce que esto puede comprometer la durabilidad y el valor intrínseco de las monedas. El filósofo analiza cómo los falsificadores mezclan metales inferiores con los nobles, lo que produce monedas de menor calidad que circulan en la economía como si fueran legítimas. Bodan critica severamente estas prácticas porque erosionan la confianza en el sistema monetario y perjudican a la economía general. Subraya que la adulteración de la moneda afecta principalmente a los sectores más pobres de la sociedad, quienes terminan recibiendo monedas de menor valor y calidad. Además, critica las decisiones gubernamentales de devaluar las monedas para cubrir gastos, lo que tiene consecuencias negativas sobre la economía. A lo largo del texto, Bodan menciona ejemplos históricos de alteraciones monetarias como las llevadas a cabo por la reina de Inglaterra y Felipe el Hermoso en Francia. El rey Felipe el Hermoso llevó a cabo una significativa alteración de la moneda de sus reinos, y aquí se describe cómo el monarca degradó la calidad de la moneda de plata, disminuyendo su contenido metálico noble, lo que resultó en una pérdida del valor real, y esta alteración se realizó como una medida para cubrir las necesidades económicas del reino, particularmente en momentos de crisis financiera. Y esto resultó en disturbios entre la población, incluyendo saqueos, enfrentamientos, sobre todo en París. La insatisfacción social fue tan severa que el rey tuvo que establecer parcialmente el valor original de las monedas para calmar a los ciudadanos. Entonces, estas decisiones políticas dirigidas a resolver problemas financieros inmediatos generaron descontento social y dañaron la economía a largo plazo. Entonces, Bodan propone un manejo más responsable de la moneda basado en mantener un estándar de calidad para los metales y evitar prácticas como la devaluación y la mezcla de metales inferiores. También sugiere regular las monedas extranjeras para proteger la economía nacional y garantizar la estabilidad financiera del país. Subraya que una moneda debe mantener su calidad y valor para proteger el bienestar económico. Propuestas como mantener altos estándares en la pureza de los metales y evitar prácticas de devaluación son esenciales para la economía. También nos señala que la necesidad de regular las monedas extranjeras sirve para proteger las economías locales de la competencia desleal. Este es entonces la obra de Jean Bodan, Respuesta a la paradoja de Monsieur de Malestroit, que si se dieron cuenta no solamente respondió a las paradojas, sino que también aprovechó de señalar la importancia de tener una economía estable, responsable, etc.
con esta obra, a Baudin se le ha atribuido ser uno de los primeros en introducir o en haber pensado o en haber elaborado o creado o intuido o haber dado una noción de la teoría cuantitativa del dinero. ¿Ah? Y claro, lo que dice Jean Baudin es muy parecido a la teoría, porque la teoría dice que los precios suben cuando hay más dinero en circulación. Y Baudin se acerca a esta idea, pero no la formula completamente porque le faltan dos puntos clave. Es decir, no explica cómo el exceso de dinero genera demanda y luego inflación, y no dice que los precios suban de manera directamente proporcional a la cantidad de dinero. Y de hecho no la señala como la única causa. ¿Ya? Pero ¿quién antes de Jean Baudin sí había propuesto esta idea de la afluencia de los metales, digamos, eleva los precios, etcétera? Bueno, ese hombre había sido Martín de Azpilcueta. Martín de Azpilcueta fue uno de los primeros, y de hecho si nosotros somos más rigurosos aún, tendríamos que decir que fue Rodrigo de Porto. ¿Ah? Rodrigo de Porto, a quien Martín de Azpilcueta se refería como aquel autor en que en realidad había hablado sobre eh, esta, eh, esta referencia que el oro y la plata en realidad, la afluencia de oro y plata traía desde las Américas, traía el efecto inflacionario, ¿no? Es interesante ver en todo caso lo que nos habla de Baudin, porque en esos tiempos estaba muy creciente esta perspectiva de que la economía tenía que ir acompañada de la moral absolutamente. O sea, la economía no solamente era una cuestión operativa, no solamente era pensado en términos operativos, sino que también estaba acompañada de esto que es la moral, la ética, etcétera. Y Baudin, luego de responder a las paradojas del señor de Malestroit, diciendo que en realidad la afluencia, la verdadera causa de la inflación, es tal como lo entiende la gente, es decir, a mayor cantidad de metales como el oro y la plata, más alto entonces van a ser los precios. ¿Ya? Y claro, empieza después a hablar Baudin, empieza a dar ejemplos de Grecia, de Roma, etcétera, y dice algo interesante, que es que eh, los países que tienen una mejor economía, tienen una mejor imagen, tienen una mejor moral, tienen una mejor cultura, tienen una mejor modo de vivir, etcétera. Claro, si nosotros lo ponemos en términos eh, de aquellos tiempos o incluso antes, o sea, imagínense las oportunidades que muchos veían, por ejemplo, en Roma. ¿Ah? Eh, todos querían ir a Roma. Incluso aquellos que atacaban Roma después, por los mismos romanos, eran convertidos para que participaran del sistema, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve un país próspero, dice, bueno, este país es próspero en términos monetarios y debe serlo también, por lo tanto, en todos sus aspectos. Y esto es lo que pensaba Baudin, pero no es necesariamente así. Podríamos decir que esto no es necesariamente así. Sí, un país puede ser eh, en términos económicos muy fuerte, y eso lo podemos identificar todos, ¿no es cierto? Un país con mayor crecimiento es un país con una estabilidad financiera que suele obviamente ofrecer una mejor calidad de vida en términos de ingreso, acceso a bienes y servicios, infraestructura y oportunidades laborales. Eso es muy, muy cierto. Es evidente también que cuando las personas se enteran por medios noticiosos, etcétera, por la prensa, que un país tiene una estabilidad, mejor economía, todos se dirigen hacia allá. Todos se dirigen hacia allá y abandonan sus países que no le ofrezcan tantas oportunidades laborales o tantas oportunidades de crecer económicamente y se van a los países que sí le pueden ofrecer. Estados Unidos es un ejemplo de aquello, o sea, el nivel de migración hacia Estados Unidos es importante. Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, en China, también es un ejemplo de una buena economía,
etcétera. De hecho, es la segunda mayor economía del mundo, con un crecimiento impresionante, avances tecnológicos, gran capacidad industrial, etcétera. Pero claro, estos países son buenos en términos económicos, pero no por eso, como decía Jean Baudin, van a tener una especie de escudo que los va a defender de ser éticos o morales, etcétera. ¿Ya? Porque en China, por ejemplo, hay falta de libertades políticas, hay censura, hay represión, un fuerte control del gobierno sobre la vida privada, mala calidad del aire, etcétera. En Estados Unidos también hay otros problemas con respecto a la educación. Hay una gran cantidad de violencia importante, alta cantidad de armas de fuego, 400 millones de armas en manos de civiles, tiroteos masivos, violencia armada, disparos en colegios, etcétera. O sea, homicidios, suicidios, un montón de cosas que realmente un país con una gran espalda económica no debiera tener. O sea, si Jean Baudin viera esto, se impresionaría y tendría que estar preguntándose, bueno, pero ¿cómo es posible? Si la economía, una buena estabilidad económica de servicios se relaciona con tener un país con buena calidad, digamos, cultural, social, y con una estabilidad, ese es el tema. Ahora, claro, si nosotros lo vemos con respecto a más o menos, claramente estos países con mejor economía siempre tienen más. Y a lo mejor uno ni siquiera va a mirar esos problemas que acabamos de mencionar y va a preferir la estabilidad. Va a preferir la estabilidad económica por sobre cualquier otro tipo de estabilidad. Ahora bien, ¿qué países están en en aquel equilibrio, en aquel punto medio, como diría Aristóteles, entre tener una economía robusta, pero además también tener una alta calidad de vida en muchas otras áreas? Bueno, pareciera ser que un modelo a seguir son los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia, donde hay alto ingreso con bajos niveles de desempleo, una fuerte industria, eh, especialmente en estos sectores como la tecnología, la energía renovable, la manufacturación de productos y servicios, etcétera. Tienen un alto Producto Interno Bruto per cápita, pero también una distribución de la riqueza relativamente equitativa. Entonces esto llama mucho la atención. ¿Y por qué? Porque estos países en general se han dedicado y han pensado desde sus comienzos que la educación era algo muy importante. O sea, ellos sí, como se dice en buen chileno, hincaron el diente muy bien a lo que era la educación. Y es por eso que sus niveles de delincuencia, sus niveles de violencia, etcétera, de corrupción incluso, son muy, muy bajos. O sea, si uno realmente quisiera ser, incluso podría decir, si uno quiere ser mejor persona, bueno, usted va a tener que ir a esos países, y si uno quiere que sus hijos tengan la mejor educación del mundo, bueno, vaya para allá, para esos países nórdicos. Em, También hay que señalar que estos países nórdicos, em, como por ejemplo el caso de Finlandia, Finlandia sí que es un ejemplo de país con respecto sobre todo a la educación. Es el paraíso de los profesores, se dice que allá se les paga a un profesor mejor que a un médico. Em, los tipos de evaluaciones que tienen con respecto a los muchachos, a los estudiantes, son realmente increíbles. O sea, realmente son ejemplos a seguir, ejemplos a seguir. Ujú. Por lo tanto, no quiero decir con esto que la economía no sea una disciplina que se tenga que se tenga que menospreciar o que no sea un indicador de nada. No, es un indicador, por cierto. O sea, estos países que yo acabo de nombrar también tienen una alta preocupación de la economía, ¿ya? Pero el tema es que cuando nos enfocamos demasiado en la economía y olvidamos los otros aspectos. Eso es lo que yo quiero transmitir y que seguramente es lo que buscaban personas como Jean Baudin y también, por ejemplo, los filósofos de la escuela de Salamanca, que por cierto que vamos a seguir
viendo en estos apuntes de filosofía. Les dejo entonces el link para que ingresen al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y entren a la comunidad de Filosofía Apuntes para opinar, hablar, etcétera. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.